Si te informas por internet y redes sociales sobre cómo cultivar un huerto, seguro que te vas a encontrar con un montón de mitos absurdos, incluso algunos un poco peligrosos para tus plantas. Ahora me gustaría hablarte sobre las famosas torres de patata. Tengo que confesarte que es un mito en el que hemos caído. Y no solo en el que hemos caído, sino que hemos reincidido bastantes veces. Llevo viéndolo ya muchísimos años por internet. De hecho, hace 15 o 16 años, cuando empezábamos con todo esto del huerto, ya corría ese mito. Y hoy en día se sigue manteniendo. Cuando lo probamos y vimos que no funcionaba, en lugar de empezar a investigar por qué no había funcionado, dimos por sentado que alguna cosa estábamos haciendo mal. Que si no nos funcionaba a nosotros era porque nos estaba faltando algo, porque realmente veíamos imágenes de gente que lo hacía y conseguían unas cosechas abundantes en una superficie pequeñísima y por lo tanto algo estaba fallando en nuestra manera de hacer esas torres de patatas. Por eso intentamos de muchas formas, fuimos variando el proceso, pero siempre sucedía lo mismo. Al final de la temporada desenterrábamos la mata, desmontábamos toda la torre y encontrábamos 6 o 7 patatas de tamaños variables en el fondo de esa torre. Por si no sabes de qué te estoy hablando, se trata de un método de cultivo de patatas en las que vamos enterrando el tallo conforme la planta crece para provocar que éste genere nuevas raíces. Y como las patatas crecen en la zona de las raíces, pues se supone que deberíamos tener más patatas de esta forma. Para conseguir ir subiendo el nivel, lo que se hace es ir añadiendo tramos de contenedor de alguna forma. Muchas veces se usan neumáticos, se va apilando un nuevo neumático y rellenando de sustrato conforme la planta va creciendo. O a lo mejor puede ser un saco que empieza pues mucho más bajo y conforme va creciendo la planta va incrementando la altura del saco, o con una valla alrededor, o bueno, hay muchas alternativas a este método, pero fundamentalmente siempre es lo mismo. La planta, conforme va creciendo, vamos enterrándola para que así produzca más raíces y tengamos más patatas. Para saber si esto funciona o no, tenemos dos vías. Una es ver qué dice la ciencia sobre esto. Y me temo que la ciencia no se ha ocupado demasiado en estudiar las torres de patatas. Es algo que aún le debe quedar pendiente. Pero tenemos otra forma de ver si esto es un mito o realmente es algo que nosotros, por ejemplo, no hemos sabido aplicar. Se trata de entender cómo crece una planta de patata. Las patatas, antes te he dicho que crecen en la zona de raíces, pero esto no es muy exacto. Realmente las patatas se forman de un tipo de estructura que crece bajo el suelo, pero que no son raíces. Se llaman rizomas. Y los rizomas salen principalmente de los primeros centímetros que hay después de la patata que hemos usado como simiente. Solo en esa zona se forman los rizomas horizontalmente, que sería algo parecido a una raíz y al final de su crecimiento acaba en una patata. Ahora entiendo por qué cuando hacíamos nuestras torres de patata solo encontrábamos tubérculos en el fondo de todo, y es justamente por eso, porque solo se forman los rizomas en los siguientes centímetros en los que se ha puesto la simiente. Hay una pequeña excepción a esto. Ya sabes que hay patatas tempranas, patatas de ciclo medio y patatas más tardías, según la variedad que escojamos para plantar. Las patatas más tardías de todas, algunas de estas variedades por lo menos, son capaces de generar también rizomas en una parte un poco más alta.
Lo que pasa es que generan muy pocos de esos rizomas. Por eso estas variedades tardías son capaces de producir un poco más. Las tendremos más tiempo ocupándonos un espacio en el huerto, pero la producción va a ser un poco más alta. Pero esto no quiere decir que estas variedades de patatas sean capaces de ir generando rizomas conforme vamos enterrando el tallo, ni mucho menos. De hecho, esta técnica tiene otros puntos en los que flaquea un poco. Por ejemplo, los tubérculos, en este caso las patatas, son reservas de azúcar en forma de almidón. Es una reserva energética de la planta. ¿Y dónde genera la planta esos azúcares, ese almidón? Pues se genera en las hojas, gracias a la fotosíntesis. Si nosotros vamos enterrando la planta conforme crece y para ello o bien quitamos hojas para enterrar el tallo o bien directamente las enterramos, pues estamos reduciendo su capacidad continuamente para hacer esa fotosíntesis. ¿De dónde se supone que va a sacar esa planta la energía para formar más patatas? ¿Ves? Esta es una técnica que tiene bastantes fallos. Además, la única forma de obtener una mayor producción de patatas es tener más hojas en la planta y que esas hojas estén más expuestas. Y como entenderás, eso tiene unos límites. Una patatera no se va a hacer enorme, hagamos lo que hagamos. Tienen el tamaño que tienen y la producción de una patatera es la que se consigue habitualmente. En esto no existen milagros. Además, hay otro punto que es que no se aguanta por ninguna parte. Si ves las imágenes de esas cosechas abundantes que todas salen de una maceta, de un saco o de una pila de neumáticos, puedes preguntarte cómo es que salen esas patatas tan grandes si están creciendo todas juntas. Si has cultivado patatas, sabrás que a la que sacas dos patatas que estaban juntas, estas han crecido menos, porque la planta evita que las patatas se toquen entre sí. Y si hay muchas patatas en poco espacio, estas van a ser más pequeñas. Esto siempre es así. Por lo tanto, cosechar patatas grandes en gran cantidad y en poco espacio no es viable. Igual te estás preguntando que si esto es así, ¿por qué muchos agricultores aporcan las plantas? Aporcar es eso que se hace a veces de coger la tierra que hay justo al lado y amontonarla alrededor de la mata en forma de montículo. Esta práctica sí que tiene cierto sentido. Por ejemplo, si el suelo en el que está creciendo esa planta tiene tendencia a compactarse porque no tiene una buena estructura, pues haciendo esto vamos a conseguir que la planta genere más raíces en una capa superficial, que está más oxigenada, con la tierra más suelta y demás. Siempre y cuando no llevemos esto a un extremo y no pretendamos que la planta crezca en vertical, reduciendo su parte aérea para así producir más patatas, todo bien. Además, hacer esos pequeños montículos también puede hacer que la zona que hay justo debajo del montículo se mantenga húmeda por más tiempo, y eso también puede ser positivo. Todas estas prácticas tienen su sentido, pero yo no sé de ningún agricultor que me haya prometido que haciendo esos pequeños montículos vaya a obtener cosechas impresionantes de patata, ni mucho menos. Cualquiera que te esté proponiendo un método para que tu cosecha de patatas sea impresionante, con unos tubérculos enormes, en un espacio reducido, ponte alerta y duda de esos consejos, porque hasta el momento yo no me he encontrado con ninguno fiable.